Hoy, hermanos, más que una prédica, lo que vamos a hacer es un estudio, o más bien una reflexión sobre la vida de uno de los discípulos de Jesús. Vamos a aprender sobre la biografía de Felipe. ¿Quién fue este discípulo? ¿Cuáles aspectos de la vida de Felipe deben ser imitados por nosotros como discípulos de Cristo? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla de dos Felipes. Específicamente habla de dos Felipe que a nosotros nos interesa, que uno de ellos era apóstol del Señor Jesús. ¿Se acuerda? Uno de ellos fue el que predicó a Natanael, ¿no? Fue a hablar con Natanael y trajo a Natanael, dijo a Natanael: he encontrado el Mesías, vengan a ver. Y cuando el Natanael no venía, digamos, creciendo mucho, y Jesús le dice: cuando vos estabas debajo de la higuera, yo ya te conocía. Se sorprendió. Entonces este es uno Felipe, también el mismo Felipe que dijo: Señor, muéstranos el Padre. Y Juan, y Jesús dijo: bueno, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no es de este Felipe que nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar del Felipe, uno de los 7 diáconos escogidos para servir a las mesas de las viudas, de los huérfanos y de todos los necesitados de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los hermanos saben, es la primera, digamos, los primeros miembros de aquella iglesia que se formó allí en Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a estudiar su historia y aprender también con la vida de este Felipe, este discípulo, lecciones preciosísimas para nuestras vidas. Bien, Felipe fue apodado como el evangelista. Este Felipe que nosotros vamos a hablar fue apodado como el evangelista, es decir, era reconocido por los demás discípulos y por los apóstoles como un gran predicador de la palabra de Dios. Era reconocido por los demás creyentes por anunciar a Cristo por donde iba. Tremendo el hermano. Ele predicava para multitudes, ele predicava para uma sola persona, como foi o caso do etíope. Ele predicava para homens entendidos e cultos, pero também predicava para homens carentes de estudos e rústicos. Ele predicava para ricos e para pobres. Ele predicava para os pueblos por onde passava, por todas as cidades. Ele predicava para blancos e predicava para negros. Ele predicava para judíos, pero também para samaritanos e incluso para um etíope africano. Ele predicava para enfermos e as señales lo acompanhavam. Ele predicou para um hechiceiro em Samaria. ¿Se acuerda da história de Simão, el hechiceiro? Bueno, ele predicou para este gran hechiceiro. E ele entonces este hechicero era reconocido como el gran poder de Dios en Samaria. Toda Samaria miraba a este hechicero y él lo llamaba como el gran poder de Dios. Pero llegó Felipe a Samaria. Entonces Felipe también predicó a este hechicero, a este mago, ¿no?, que engañaba a las personas con sus artes mágicas, ¿no? Y Felipe predica para este hombre también. Él predicaba entonces en todas las partes, independiente de las circunstancias. Él también predicó para su familia. Felipe fue conocido como el evangelista. Él fue un gran ejemplo para los hermanos de su época y cuanto más para nosotros hoy, ¿no? Y vamos a leer entonces Hechos capítulo 6. O mejor, vamos solo a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 habla entonces de la historia de las elecciones, o como dice, los primeros diáconos, los 7 primeros diáconos, donde fue necesario elegir a algunas personas para servir a las mesas de los necesitados, porque allí había reclamaciones, murmuraciones por parte de las viudas griegas, porque ellas estaban siendo desatendidas en la mesa, en repartir, en la distribución diaria. Entonces, en aquellos días crecía el número de creyentes
de creyentes y los apóstoles no podían descuidar de algunas cosas muy importantes. Una de ellas, dice el texto, que era la oración y la predicación de la palabra. Entonces los 12 apóstoles proponen a los hermanos, a esta multitud que se estaba convirtiendo al Señor, a que busque entre esta multitud 7 varones. Entonces Felipe era uno de estos varones. Ele era um exemplo de creyente. Ele foi selecionado por los demás hermanos, selecionado em meio de uma multitud de discípulos. E podemos entender que, apesar de que Jesus tenha muitos discípulos, não todos cumprem os requisitos para o ministério, para ser parte deste ministério. E isso sucede porque muitos de nós, hermanos, que decimos ser discípulos, não vivimos uma vida que corresponda a la de um cidadão do reino de Deus. Quais deveriam ser e devem ser os requisitos de um diácono? Acá já aproveitamos e aprendemos também, quando vamos levantar um diácono, quais são os requisitos que ele deve ter. ¿Sí? Então, em Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, diz: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testemunho, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién? A Felipe. Y también a otros hermanos. Muy bien. El versículo 3 entonces dice los requisitos que debe tener una persona para ser un diácono, para servir a mesa de los necesitados. Y acá aprendemos con los hermanos, con los apóstoles, que debe tener un buen testimonio. Es decir, que la vida misma de Felipe hablaba del amor del Señor. Al mismo tiempo que estamos aprendiendo cuáles son los requisitos para ser un diácono, estamos aprendiendo quién era Felipe también, porque él tenía estos requisitos. Entonces él tenía este buen testimonio. Su vida misma hablaba del amor de Dios hacia la gente. La gente lo miraba a Felipe y era como que sus acciones proclamaban el Evangelio. Y no solo sus acciones, sino que también su propia boca. Otro requisito. ¿Cuál era? Llenos del Espíritu Santo. Que con toda osadía vivía el Evangelio en el poder de Dios. Para hacer parte del ministerio, de la obra de Dios, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ser seguramente cobardes, vamos a estar de una manera limitada en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. Y estar lleno del Espíritu Santo nos da este coraje más allá de lo normal, ¿no? Sobrenatural, como escuchamos hoy, que nos hace con toda gana, con toda energía y coraje a predicar el Evangelio, independiente para quien sea. Y el versículo 3 también sigue diciendo que tenga sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para lidiar con los conflictos que los hermanos podrían llegar a pasar o estaba pasando. Ya estaba habiendo murmuraciones. Entonces estos hombres, estos diáconos, necesitaban tener sabiduría para arreglar estos conflictos, para no hacer que el problema creciera, sino que al revés, que desapareciera, ¿no? O por lo menos disminuir. Entonces estos son los 3 requisitos de un diácono: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero también nos habla acerca de la vida
de Felipe, ¿quién era este hombre? Entonces podemos entender que Felipe realmente era un hombre con una conducta intachable, un hombre lleno de Dios. Una persona llena de Dios, hermanos, trabaja en la obra del Señor con amor. Una persona llena de Dios colabora con el crecimiento de la obra de Dios. Con el servicio de Felipe, los apóstoles que pudieron hacer más libremente, dedicarse más a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, con buen testimonio y con sabiduría, colabora para el crecimiento de la obra del Señor. Y una persona así es una bendición, es una maravilla para el reino de Dios. Entonces, el texto que leímos nos damos cuenta que Felipe era una bendición. La iglesia crecía en números. Dios actuaba de una manera especial en este momento, y eso creo que también actúa hoy en día. Había muchas señales de que Dios era con ellos, y por este motivo muchos se convertían al Señor. Pero al mismo tiempo que la iglesia crecía, no agradó a los fariseos, a los religiosos de aquella época. Provocó en ellos algo, una ira, se puede decir. Entonces, los fariseos de Jerusalén estaban tan descontentos con el crecimiento de la iglesia, a tal punto que ellos agarraron a uno de los diáconos, apedrearon a uno que se llamaba Esteban. ¿Se acuerdan la historia? Lo mataron. Y también comenzaron a perseguir a la iglesia. Y la persecución fue tan cruel, hermanos, que ellos fueron forzados en salir de Jerusalén para que no fuesen presos o muertos. La situación era desconfortante. Y en Hechos capítulo 8, en sus primeros versículos, vamos ahora para Hechos capítulo 8. Y acá nosotros estamos leyendo los pasajes donde habla de la vida de Felipe y del contexto donde estaba inserido Felipe. Hechos capítulo 8, sus 3 primeros versículos habla de esta persecución que estábamos diciendo. Pero ahora quiero que por favor vos me acompañe con la lectura en capítulo 8 de Hechos, versículo 4 hasta el 8. Pero vamos leyendo un versículo y haciendo un comentario sobre este pasaje. Leemos Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Hermanos, no solo Felipe sufrió esta persecución, toda la iglesia primitiva, todos los del camino eran perseguidos. Y por esta razón tuvieron que salir de Jerusalén e irse para otras localidades como refugiados religiosos. Y me hace acordar de los que huyen, por ejemplo, hoy en día de Venezuela para buscar un país, un lugar más cómodo para vivir o restablecer su vida. El otro día Rubén comentaba que encontró uno que vino de Venezuela a buscar trabajo y bueno, simplemente seguir viviendo, porque en su país la condición es insoportable. Estos discípulos estaban sufriendo persecuciones, entonces tuvieron que salir como refugiados y vivir en tierras que no les pertenecían. Ellos hacían eso para escapar de las manos de los fariseos. La Biblia dice que ellos asolaban la iglesia en Jerusalén. Saulo se tomaba, que después se convirtió al Señor Jesús y después lo conocemos como el nombre de Pablo. Dice que él tomaba el trabajo de entrar casa por casa buscando cuidadosamente los del camino para llevarlos a la cárcel, para ser juzgado y quizás condenado a muerte, como fue el caso de Esteban. Eso está en el capítulo 7. Entonces, el contexto, hermanos, que Felipe estaba viviendo era un contexto sangriento. Las circunstancias eran agonizantes. El panorama
no era nada esperanzador para ellos. Pero a pesar de las luchas, más allá de la realidad trágica que estaban viviendo, los que fueron esparcidos, dice el versículo que leímos, que dice, pero los que fueron esparcidos iban anunciando por todas las partes el Evangelio, en todas las casas que lo recibían, en todos los pueblos, en todas las calles, en los templos. Eso ya anunciaba la buena noticia de Jesús, anunciaba el Evangelio. Seguramente, hermanos, cuando nosotros vemos a alguien viniendo de su país como refugiado, pensamos, ¿qué vino a buscar? ¿Qué necesita esta persona? ¿Por qué está saliendo de allá? Allá debe estar horrible. Y era realmente lo que pasaba con los discípulos. ¿Dónde estaban? Estaba insoportable. Seguramente los que veían ellos llegando ahí de sus lugares para vivir en estos pueblitos, para pasar por estos pueblos, ellos ya eran conocidos seguramente por lo que pasó con Jesús y por todas las cosas que estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Seguramente ellos sabían, así como nosotros sabemos, este venezolano vino porque allá está pasando eso, pasando aquello. Bueno, acá también seguramente los que veían ellos llegando a sus pueblos, ellos también era conocido. Y ellos no esperaban que de estos hombres o de estas mujeres o de estos adolescentes que estaban allí, que pudiera venir alguna buena noticia. Así como nosotros no esperamos de un refugiado político que nos venga una buena, no, huí de allá porque me estaban queriendo matar. Ellos, el pueblo que los recibía, pensaba, ¿qué tiene para darnos estos hombres? ¿Qué buena noticia nos puede traer? El Evangelio es la buena noticia que todo ser humano necesita escuchar. El que tiene a Cristo, hermanos, el que tiene la salvación en Cristo, tiene todo. Tiene una buena noticia para anunciar a los perdidos. Y una buena noticia para aquellos que aparentemente tienen sus vidas ordenadas. Los que vivían en las ciudades, en los pueblos, ¿qué nos van a dar? Para aquellos que aparentemente su vida estaba tranqui, muy buena todo. ¿Qué nos van a dar? Pero ellos no tenían la salvación asegurada. Tenía todo, pero no tenían la salvación asegurada. Entonces, no es la circunstancia negativa de la vida de una persona, o de una ciudad, o de un país que define si yo anuncio el Evangelio o no. No es si la persona está pasando por un momento mal, o si el país está pasando en crisis, que va a decir si yo debo anunciar el Evangelio o no. Y a veces tenemos esa tendencia de aprovechar la desgracia para anunciar el Evangelio. Pero no es eso que debe definir si predicamos el Evangelio o no. Lo que define si predicamos el Evangelio es la realidad eterna de cada persona o de cada nación. Eso es lo que define si debemos predicar el Evangelio o no. Y la realidad es esta, hermano, que sin Dios y sin Cristo no hay vida eterna. Si nosotros podemos tener todo en este mundo, podemos lidiar con personas más ricas o que no les falte nada, pero si esta persona no tiene vida eterna, ella también es un blanco para que nosotros les prediquemos el Evangelio. Entonces, las personas que lo recibían aparentemente estaban bien, tenían todo. Ellos eran que estaban en problema, pero no. La verdad, quien estaba en problema eran aquellos que no tenían a Cristo. Y eso es una verdad preciosa del Evangelio del Señor. Nos hace cambiar un poco nuestra visión del mundo, ¿no? Y el versículo 5, ¿qué dice? Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Preste mucha atención en eso. Con la persecución, algunos discípulos fueron esparcidos.
esparcido por toda Judea, y otros como Felipe fue para Samaria. Y así se cumple el orden del Señor Jesús cuando dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo ¿dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, lo interesante es que la palabra de Jesús acá en Hechos capítulo 1 versículo 8 no era una profecía. No era que Jesús estava profetizando: vai chegar um momento que ustedes van a venir sobre ustedes el Espírito Santo e depois ustedes van a ser mis testigos. Não, era uma ordem. Uma ordem era, não uma profecia. Era uma ordem que, uma vez lleno del Espírito Santo, os discípulos deveriam ser testigos em Jerusalém, em Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Y muchas veces, hermanos, al no cumplir una orden del Señor, nosotros somos empujados, forzados en movernos en dirección a la voluntad de Dios. Eso pasó con Jonás cuando huyó de la presencia del Señor. Fue a una ciudad llamada Tarsis, pero el orden era para que Jonás fuese a Nínive a anunciar la maldad de los ciudadanos de Nínive. En Jonás capítulo 1 hasta el 3 habla de esta historia. Al final sabemos que la historia, de una manera u otra, Dios llevó Jonás a Nínive. Lo llevó para que su palabra fuera predicada allí. Y pasó con la iglesia primitiva también eso. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ya estaban anunciando en Jerusalén, pero ninguno se disponía a salir de allí para anunciar a Judea, que era el orden que Jesús había dicho. Tampoco salieron para ir a Samaria y no fueron para ninguna otra parte, se quedaron en Jerusalén. Algunos, en este estudio que estaba preparando, decía que ellos creían que el Señor permitió que los religiosos judíos fueran usados por Satanás para generar una situación incómoda, a tal punto que los discípulos tuviesen que salir para otros lugares y predicar la palabra. Si fue Satanás o no, yo no sé. Pero que Dios nos dé gracia para que podamos obedecer su orden em amor, para que não tengamos que ser forçados em situações extremas para ter que salir a predicar sua palavra. Não é o que está sucedendo hoje em dia. Hoje em dia não estamos com em nossa história, em nossa atualidade, não estamos tranquilos. Estamos sendo forçados também a predicar a palavra do Senhor quando somos atacados a nível, como dijo ayer na prédica el hermano, la persecución es a nivel ideológico. Y es verdad, estamos siendo perseguidos. La iglesia está siendo azotada también. Pero que Dios nos dé gracia para que no tengamos que llegar a esta situación extrema para poder salir. Pero que también Dios nos llene del poder del Espíritu Santo para poder soportar las luchas y a pesar de ellas que el Evangelio sea anunciado. Ellos tenían luchas, hermanos, pero de verdad no eran luchas que tenemos nosotros. Ellos derramaron sangre. Nosotros derramamos sangre quizás, pero no a causa del Evangelio. Que Dios nos dé gracia a pesar de las luchas, que podamos también anunciar el Evangelio del Señor en tiempo y fuera de tiempo, independiente de las circunstancias, si es buena, si es mala, si el otro tiene buena condición financiera o no, que anunciemos la palabra del Señor. Los samaritanos
dice la Biblia y también los historiadores, y sabemos de eso, que los samaritanos no se daban con los judíos. Y por cuestiones históricas, políticas y religiosas, que en otros momentos anteriores ya hablamos acá, incluso Carlos también predicó sobre eso una vez, los samaritanos, ellos no eran considerados herejes, impuros. Bueno, en fin, hasta el momento de la persecución no se había programado un viaje o un trabajo de evangelización para los de Samaria. Ellos no estaban en la agenda de los apóstoles. Los apóstoles no pensaban en la posibilidad, y ni los discípulos, de salir y predicar a Judea y a Samaria. Pero ellos estaban, sí, en la agenda del Señor Jesús. Samaria, Judea y hasta el último de la tierra estaba en la agenda del Señor Jesús. El Señor Jesús ya había ordenado eso. Es bueno nosotros, hermanos, hacer un ejercicio de examinarnos a nosotros mismos. El ejercicio es: agarre tu agenda o tu celular o tus proyectos que están en tu mente y mírela atentamente y observe si tu agenda no está cargada de muchos proyectos personales, muchas actividades, y preste atención, incluso actividades de la iglesia, y poca actividad programada por el Señor Jesús, agendada por el Señor Jesús. Los discípulos estaban en Jerusalén pasando un momento maravilloso, con experiencias extraordinarias, Dios actuando de una manera milagrosa, sobrenatural. Allí estaba bárbaro, no quería salir de ahí, hasta que viene la persecución contra la iglesia y ellos son forzados en salir de allí. Quizás estaban haciendo un montón de actividades, pero estaba faltando ya en la actividad que estaba agendada por el Señor Jesús. Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Estaba solo en Jerusalén. Y nosotros debemos analizar también a eso, que nosotros no estemos sobrecargados de nuestras actividades personales, incluso actividad de la iglesia, y no fallemos con la actividad o con lo que Dios en Jesús ha programado para nosotros que hagamos, que es ser testimonio de Él en Judea, en Samaria, en nuestro caso, donde estemos, en la ciudad más cercana, en el barrio más cercano, donde estemos. Porque lo más importante que las actividades de la iglesia es que el Señor Jesús sea anunciado. Eso es lo más importante. El pueblo de Samaria estaba en la agenda del Señor Jesús. Y quizás las personas que estamos despreciando hoy, que no estamos dando valor, también esté en la agenda de Jesús. Que nosotros les anunciemos el amor de Cristo a estas personas. Felipe estaba, eso es maravilloso, en un lugar preparado por Jesús. Ele já havia preparado os corações por meio do Espírito Santo, os corações de aqueles que estavam em Samaria. Por isso a palavra palavra predicada por Felipe tuvo tanta transformação, porque Jesús con el Espíritu Santo ya estaba trabajando en los corazones. Entonces era como Samaria estuviera como las plantaciones de algodón. ¿Ya vieron? Como Jesús mismo dijo, los campos están blancos. Estaba preparado para cosechar nomás. Eso es lo que el Espíritu Santo ya había generado en los corazones de los de Samaria. Los samaritanos ya estaban preparados para escuchar la palabra del Señor. Solo necesitaba de que alguien con un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo predicasen a ellos. Como dijo Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y oír de la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Samaria era un pueblo creyente, quizás tenía realmente algunas herejías,
buscaba a otro Dios que no sea el Cristo ya que había llegado a la tierra. Quizás adoraba en otra parte, que para nosotros no nos interesa ese tema, pero lo que sí, ellos eran un pueblo que buscaban a Dios, de alguna y otra manera, por eso se equivocaba tanto. Veía en Simón el gran poder de Dios, pero Jesús ya estaba trabajando ahí en sus corazones, preparando sus corazones para que la palabra fuera predicada. Ellos solo necesitaban de una cosa: oír, porque la fe viene por el oír. Entonces nos enseña que es necesario que prediquemos la palabra del Señor, que anunciemos. Entonces, si la fe viene por el oír, la única manera de que el otro crea es a través de la predicación de la palabra. Y Felipe entonces predica un mensaje que transforma Samaria, que trajo a aquellas personas una esperanza eterna. Versículo 5, todavía al final del versículo aprendemos algo extraordinario. Extraordinario. Final del versículo. Dice que les predicaba ¿a quién? A Cristo. Les predicaba a Cristo. Hermanos, no hay mensaje más poderoso, no hay prédica más transformadora que el mensaje de Cristo. De un Cristo que, siendo Dios, no juzgó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, como nos enseñan las Escrituras, para dar al pecador la seguridad de vida eterna. Cuando vayas a predicar, no promuevas tu pastor, no creo que lo haga. No prediques tu iglesia, no enaltezca tu vida transformada, porque eso a veces pasa. No, yo salí de las drogas, salí de eso, y hoy soy así. Pero Cristo no fue proclamado. Entonces, antes de enaltecer tu propia vida, lo que Dios hizo en tu propia vida, anuncie, como hizo Felipe, predicaba a Cristo. A Cristo. Predique a Cristo, porque este es el mensaje que liberta a los oprimidos de los espíritus inmundos. Es Cristo que trae sanidad, que transforma, que trae salvación al perdido y alegría a los corazones, hermanos. Eso es lo que aprendemos en el texto. El mensaje entonces de Felipe era Cristo. El mensaje de nosotros también debe ser Cristo. Este es el mensaje. Y el versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así la iglesia, y así había gran gozo en aquella ciudad. Este es el poder del Espíritu Santo. Imagínense toda aquella multitud de inconversos que escuchaba en silencio atentamente Cristo siendo anunciado, hermanos. Esto solo hace el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje predicado. Mira, porque era una multitud de gente. Y dice la Biblia que ellos escuchaban atentamente y en silencio lo que Felipe decía. Hermanos, para que alguien escuche hoy en día a una persona, el mensaje debe ser muy valioso. Realmente un mensaje que llame la atención. Pero acá mucho más que llamar la atención, era un mensaje que tocaba en lo más profundo del alma de aquellas personas, de aquellos corazones que ya previamente había sido preparado por el Espíritu Santo para recibir este mensaje. El Espíritu Santo entonces usó la vida de Felipe de una manera poderosa, en palabras, pero también en obras. Los endemoniados, dice la Biblia, eran libertos de las prisiones de Satanás. Los paralíticos y los cojos salían corriendo, era una fiesta en la ciudad. Y corría de un lado para el otro y saltaba dando gloria a Dios. Y en aquella ciudad, el evangelio fue predicado en una región donde la gente necesitaba escuchar la palabra del Señor. Entonces, Cristo fue anunciado y muchos, dice la Biblia, eran bautizados y salvos. Qué tremendo mensaje fue predicado. No sé, ¿qué palabra voy a predicar hoy para que Dios transforme vida? Cristo. Esta es la palabra que
el mensaje que cambia los corazones. Felipe, hermanos, era un gran siervo del Señor, un gran diácono y también un gran evangelista. Él también predicó al eunuco. ¿Se acuerda de la historia? Un africano, ministro de las finanzas de su país. Este hombre se convierte al Señor, dice la Biblia, y vuelve a su país seguramente llevando el evangelio, la buena noticia del reino de Dios a los etíopes. Seguramente. Y de allí Felipe entonces, en obediencia al Espíritu Santo, va para otra ciudad llamada Azoto. Y dice en el versículo 40, y pasando anunciar, versículo 40 del mismo capítulo 8. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, no sé cómo se dice. Bueno, por donde Felipe pasaba, hermanos, él decía a todo el mundo las buenas noticias del reino de Dios. Que Jesús era la salvación que el mundo esperaba. Pero este mensaje hoy en día aún sigue siendo vigente. No es solo la salvación que el pueblo esperaba, sino que también es la salvación que el pueblo espera. En el capítulo 21, es el último capítulo que habla sobre la vida de Felipe. Y también nos damos cuenta de algo maravilloso. Acá Pablo, Lucas y otros que estaban con ellos, mientras hacía uno de sus viajes misioneros, y quizás sea el último viaje de Pablo, después de acá terminó yendo a Roma y ahí terminó muerto. Bueno, ellos pasan entonces por Cesarea. Entonces nos hace saber cómo era reconocido Felipe por los apóstoles y por los seguidores de Jesús. Capítulo 21 de Hechos, versículo 8. En el versículo 8, Lucas dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe. ¿Se acuerda que él dice en versículo 40, cuando leímos Hechos 8, versículo 40, decía que de Azoto pasaba por varias ciudades anunciando y fue para Cesarea? Y acá pasó 20 años, más o menos, y Felipe seguía en Cesarea, pero ya con hijas. Creo yo que allá, todavía en Samaria y Azoto y toda la ciudad que él estaba, todavía él no tenía hijas. Porque se pasaron 20 años, eran doncellas, eran jovencitas, seguramente todavía no era padre de familia. Pero él estuvo en Cesarea, y quizás su mujer estaba embarazada, qué sé yo, no sé. Pero tal vez, por la razón de la familia, él se quedó allí. No salió de ciudad en ciudad predicando la palabra del Señor, sino que quedó en Cesarea. Y dice la Biblia que entrando en la casa de Felipe, en Cesarea, Felipe, ¿cómo dice? El evangelista. Oh, gloria a Dios. Así son los grandes siervos del Señor. El evangelista, hermano, amén. Ahí para Ruby, que es el evangelista. Que era uno de los siete diáconos que fue levantado. Posamos con él. Él tenía, versículo 9, 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué ejemplo de siervo fue Felipe. Un hombre, dice la Biblia que leímos, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio, un discípulo que en medio de muchos otros discípulos, porque era una multitud de discípulos que estaban allí, fue levantado, fue reconocido por tener una buena conducta y ser lleno de Dios, de sabiduría. Y fue sacado de aquella multitud para ser uno de los 7. Realmente Felipe tenía algo especial para servir. Fue sacado de allí para servir a las viudas, los huérfanos y los necesitados.
um homem cheio de misericórdia, porque o ministério de diaconia também exige isso de uma pessoa, não é certo? Del diácono, que seja misericordioso, compassivo. O diácono tem que compadecer-se com a necessidade dele necessitado. Um homem, então, que não tinha um prejuízo racial nem religioso, foi a Samaria a predicar. Para os judíos, não necessitava predicar para eles. Era um povo imundo. E ele foi achado. Um homem que não tinha problemas raciais. Todos os prejuízos deixou de lado quando ele se convertiu. Ele peleava com seu prejuízo, com seu interior. E se esforçava, creio eu, em ver al etíope, al africano, al negro ou al samaritano como um irmão, como alguém, como um blanco del amor de Deus. Então, Felipe não tinha prejuízo racial nem religioso. Foi um excelente padre, pois suas 4 filhas eram profetas e amavam ao Senhor. Um verdadeiro evangelista, que entendia a urgência de que todos os seres humanos têm de Deus. Todo ser humano tem uma urgência de Deus. E ele entendia isso. Então não havia lugar onde Felipe passava que não predicava a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ensine com a vida deste homem a amar ao Senhor, amar as vidas que se perdem cada minuto e que passam uma eternidade sem Deus, sofrendo no inferno. Que Deus tenha piedade de nossas vidas, que Deus nos empuje para que prediquemos su palavra. E esta é uma oração peligrosa. Deus empurrou a ellos, los forzou a salir de Jerusalém. É peligroso. Pero que Deus nos empuje, nos obligue a salir de la comodidad que estamos para que hagamos como este hombre, predicar la palabra del Señor. La orden ya está dada, hermanos. No debemos esperar más ninguna dirección de Jesucristo con respecto al anunciar su palabra. Ele dijo en Mateos, bueno, en Marcos también, en los demás evangelios, incluso también en Hechos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos salir, es una orden, predicar el evangelio por todo el mundo, por donde nosotros pasemos, independiente si la persona, como ya dijimos, esté bien financieramente, esté bien con su familia, esté contenta o no, esté feliz o no, está fuera de depresión o no, independiente de eso, debemos predicar el evangelio si ella no tiene al Señor Jesucristo. Este era el entendimiento que tenía Felipe, predicar a Cristo. Amén. Que Dios nos anime, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé coraje, que Dios nos llene de su Espíritu Santo para que con toda ousadia podamos predicar su palabra. No nos descuidemos de esto en el nombre del Señor Jesús.